Hola a todos, espero que estén muy bien. Solo quería decir que esta historia no es mía, todos los créditos a sus respectivos creadores, yo solo me encargo de traducirlas, gracias. Capítulo 11. Nuevo deporte. Arriba camino a la enfermería con Justin. La profesora Sprout había reunido a todos los niños nacidos o criados en el mundo Muggle y les había dicho que necesitaban vacunas contra enfermedades mágicas. No les importó mucho, pues sabían por el mundo Muggle que algunas enfermedades habían matado a mucha gente en el pasado hasta que se inventó la vacuna. Eso había evitado muchas muertes. Era bastante lógico que se hicieran cosas similares en el mundo mágico. Las que la profesora Sprout había mencionado eran la viruela del dragón y la enfermedad de la desaparición. Cada año, los jefes de casa informaban a los niños de que las vacunas se administraban a ciertas edades. Para los de primer año, ella siempre sabía qué niños habían recibido las vacunas de un sanador, ya que siempre enviaba una carta a los padres o tutores del niño para informarles sobre su clasificación y presentarse como contacto si tenían preguntas o querían hablar sobre su hijo. Así que, aunque una noche dio el discurso informativo a todos los nuevos alumnos de primer año de Hufflepuff, solo Justin y Harry no habían recibido las vacunas antes. Ya habían pasado 3 semanas del curso escolar y ya estaban acostumbrados a sus nuevos horarios. Y con el enorme apoyo que se brindaban los Hufflepuff, no tenían tanta presión como otros estudiantes de Gryffindor o Ravenclaw les habían contado. Neville y Hermione, por ejemplo, le contaron un día a Harry que muchos otros los menospreciaban o se burlaban de ellos porque les gustaba aprender o eran torpes y tímidos. Ron Weasley lideraba la situación entre los de primer año. Si algo se salía de control en Hufflepuff, uno de los prefectos se encargaba de inmediato. En su casa, nadie podía acosar a nadie sin permiso. Se tomaban muy en serio la regla de que tu casa era tu familia. Claro que había discusiones entre estudiantes, pero normalmente, una vez pasado el enfado inicial, los involucrados se sentaban a hablar del problema y, al menos, siempre llegaban a una tregua. Los malentendidos y el estrés eran los principales responsables de las fuertes discusiones. Los dos llegaron al ala del hospital y pronto fueron atendidos por Madame Pomfrey. Ah, sí, señores Potter y Finch Fletchley. La profesora Sprout ya me informó que vendrían hoy a vacunarse. Señor Potter, en su caso, necesitaré realizar un hechizo de diagnóstico para averiguar qué tipo de vacunas podría tener ya que sus tutores, su tía y su tío, no respondieron a la carta que la profesora Sprout les envió para preguntarles al respecto. Señor Finch Fletchley, sus padres me enviaron una copia de su historial médico de parte de su sanador Muggle, así que estoy al tanto de su estado, les dijo Madame Pomfrey. Harry se dio cuenta de que quizás debería informar a la profesora Sprout sobre el problema de que los Dursley no fueran sus verdaderos guardianes. Por lo que veía, a ella no le gustaban muchas cosas del director. Su club, donde enseñaba a los alumnos a preparar los ingredientes para que las pociones no fallaran, porque el profesor Snape nunca cubrió esa parte, lo demostraba. Hacía todo lo posible por ayudar a sus alumnos, pero no siempre era suficiente. Luego les dijeron a ambos chicos que se sentaran en sillas. Justin fue el primero, ya que solo faltaba ponerle las vacunas. El encantamiento diagnóstico era solo un procedimiento formal para asegurar que no se hubiera detectado nada durante su estancia en Hogwarts. Después, Harry fue el siguiente. Madame Pomfrey le realizó el encantamiento diagnóstico y pareció sorprendida. Luego pareció reflexionar sobre algo. Señor Finch Fletchley, ya puede volver a su sala común. Enviaré al señor Potter más tarde, cuando termine. Necesito averiguar algo sobre un resultado que obtuve, ya que es algo raro, pero nada peligroso. Solo quiero comprobar qué poción necesito para las inyecciones, dijo Madame Pomfrey, haciendo que Justin asintiera y le dijera a Harry que lo vería más tarde. Cuando Justin se fue, Madame Pomfrey se volvió hacia Harry. Muy bien, creo que deberíamos hablar abiertamente, señor Potter. Puede estar seguro de que todo lo que hablemos entre nosotros estará sujeto al juramento de secreto del sanador, le dijo Pomfrey. Bueno, supongo que encontraste algo que no cumple con tus expectativas, ¿no? Preguntó Harry. En efecto. No solo tienes las vacunas muggles habituales como el señor Finch Fletchley, sino también varias vacunas contra enfermedades mágicas. Lo único que necesitas es un refresco para la enfermedad que desaparece. Me pregunto cómo es posible, dijo. ¿Dijiste que no le dirías a nadie lo que yo te dijera? Preguntó Harry para asegurarse. De hecho, la excepción sería si usted corriera peligro de muerte si yo mantuviera silencio, dijo Madame Pomfrey. Harry asintió, eso tenía sentido para él.
Bueno, en realidad no vivo con mis tíos. No he vivido con ellos más de 3 semanas al año desde que tenía 8 años, cuando la mujer Skip del barrio a la que le pidieron que me vigilara para el profesor Dumbledore nos informó a mí y a mis verdaderos guardianes cuánto tiempo debía quedarme en la casa cada año para mantener la protección en buen estado. Mi tutor en la escuela primaria era un mago nacido de Muggles, Kate Brackwell. Vio que mis tíos no me trataban bien e interfirió. Primero me ayudó a conseguir la segunda habitación que Dudley, mi primo, usaba para dejar sus juguetes rotos o que no quería. Antes de eso, tenía que dormir en el armario debajo de la escalera. A los Dursley no les gusta nada la magia y me llamaban niño o bicho raro todo el tiempo. Kate me puso un encantamiento de no fijarme cuando tenía 6 años y se dio cuenta de lo mal que estaban las cosas. Como creía que me habían dejado allí por alguna razón, primero hizo lo que pudo para ayudarme desde lejos. Se encargó de conseguirme ropa, juguetes y libros, y se aseguró de que comiera lo suficiente. Con el tiempo, se convirtió en una especie de padre sustituto para mí. Pero como sabíamos que nadie permitiría que un mago nacido de Muggles adoptara al niño que vivió, no solicitamos la adopción oficial, aunque los Dursley me hubieran entregado sin pestañear. Más tarde, la novia de Kate, con quien ya estaba casado, asumió el papel de figura materna que yo no había tenido hasta entonces. La tía Petunia, desde luego, no es para mí. Kate y Jessica me enseñaron todo lo que necesitaba saber sobre el mundo mágico y, gracias a la señora Fig, la vecina Skip, que le avisó al profesor Dumbledore cuando nos iríamos de vacaciones para que no se preocupara si me ausentaba de las salas por más tiempo, tuve una infancia maravillosa a partir de entonces. Jessica también me llevó a una amiga suya que trabaja como sanadora en San Mungo para que me hiciera una revisión mágica cuando tenía 7 años. Desde entonces, me hago una al año, pero en casa de su amiga para no alertar a nadie de mis conocimientos sobre el mundo mágico. No queríamos que la gente descubriera que sabía de magia y que me metiera en líos. Por lo que la señora Fig le contó a Kate, el profesor Dumbledore quería evitar que me creciera por la fama que tengo y, por lo tanto, quería que creciera en el mundo Muggle. Como si ser ignorante no fuera más peligroso. Por no mencionar que mis supuestos parientes no me querían, a pesar de que la tía Petunia es la hermana de mamá, se burló Harry. Ya veo, y no quieres que nadie sepa de este acuerdo, afirmó la señora Pomfrey. Sí, Kate y Jessica son como mis padres y quiero quedarme con ellos, piensen lo que piensen los demás, dijo Harry con vehemencia. También voy a ser el hermano mayor de su hijo, que nacerá alrededor de febrero del año que viene. Por fin tengo una familia de verdad y no quiero perderla. No veo nada malo en eso, señor Potter. Sin duda lo están cuidando muy bien. No se lo diré al director ni a nadie más, pero le sugiero que informe a la profesora Sprout para que sepa a quién contactar en caso de que necesite hablar con sus tutores, dijo Madame Pomfrey. Está bien, lo haré, prometió Harry. Madame Pomfrey le dio entonces la poción para refrescar la vacunación contra la enfermedad evanescente y lo dejó ir. En secreto, estaba muy contenta de que el niño tuviera un buen hogar. Después de lo que Minerva le había contado sobre los muggles con los que Harry se había quedado, le preocupaba lo que encontraría. Kate y Jessica hojeaban un catálogo de muebles para la habitación del bebé. Estaban hablando de qué querían comprarle. Levantaron la vista cuando oyeron a un pájaro entrar por la ventana abierta. Oh, hola Edwig. Veo que tienes una nueva carta de Harry, saludó Jessica a la lechuza Nival. Ella ululó y extendió la pierna para dejarles tomar la carta. Si puedes esperar un momento, te traeré algunas golosinas para vos. Realmente no esperábamos una nueva carta ya, dijo Kate. Edwig, en respuesta, se subió a la percha que tenía en la cocina para beber un poco de agua mientras esperaba. Jessica leyó la carta. Parece que Madame Pomfrey y la profesora Sprout ya saben que cuidamos de Harry. Se descubrió durante la verificación de rutas para vacunas contra enfermedades mágicas, le dijo Jessica a Kate. Ah, sí, no habíamos pensado en eso. La profesora Sprout siempre se asegura de que sus alumnos tengan todas las vacunas necesarias a principios de año y habría intentado escribir a los tutores de Harry para averiguar cuáles tenía. Como los Dursley no pudieron responder, aunque no creo que lo hubieran hecho incluso si Harry viviera con ellos, habría optado por lo habitual y dejado que Madame Pomfrey hiciera un diagnóstico completo, admitió Kate haber pasado por alto esa parte. Bueno, al menos no pasó nada más. Toma, puedes leer la carta tú mismo, dijo Jessica y le entregó la carta a Kate. Queridos Kate y Jessica, las cosas van bien aquí en Hogwarts.
Me va bien en todas mis clases, bueno, aceptablemente en pociones, para ser sincero, pero con el profesor odiándome, supongo que es lo máximo que puedo conseguir por ahora. Gracias a que los Hufflepuff mayores nos dicen que usemos tapones para los oídos en historia de la magia y que leamos el libro, estoy haciendo el trabajo. La materia es realmente fascinante, me ha parecido. Solo hay que leer sobre algo más que rebeliones de duendes. Me gusta especialmente la historia real de Camelot y Merlín. La que se conoce en el mundo Muggle es completamente diferente, salvo por los actores principales. Aunque leer sobre inventores mágicos también te mantiene interesado en el libro. Me pregunto por qué no se crean más inventos hoy en día. Busqué cuáles se hicieron durante los últimos 50 años y hay quizás una docena, en comparación con las más de 20 que se hacían cada año durante el siglo XVIII, por ejemplo. Creo que es una verdadera lástima. Además, la profesora Sprout informó a todos los Hufflepuff de primer año que debíamos vacunarnos contra ciertas enfermedades mágicas y aún no las teníamos. Por eso, contactó con nuestros padres y tutores. Como los Dursley, que lamentablemente siguen siendo mis tutores oficiales, no respondieron a la carta, me enviaron con Madame Pomfrey para que me hiciera un diagnóstico completo y determinara qué vacunas debía ponerme. Se sorprendió mucho al descubrir que solo necesitaba un refresco para la enfermedad de la desaparición, ya que Hill ya me había puesto las demás durante mi cita anual. Me confrontó con la situación, pues necesitaba asegurarse de que no estuviera haciendo algo peligroso, como obtenerlas de una fuente no cualificada. Fue muy comprensiva cuando le expliqué por qué no le decía a nadie quiénes eran mis verdaderos tutores. También dijo que, bajo su juramento de sanadora, no se lo diría al director, ya que no era nada que pudiera poner en peligro mi vida. Aunque ella me aconsejó que le dijera a la profesora Sprout para que pudiera contactarte en caso de que necesitara hacerlo. Así que lo hice y la profesora Sprout también prometió guardar el secreto. Creo que se sintió aliviada de tener un contacto adecuado conmigo. Además, ya me dio permiso para ir a ver a mi hermanito cuando dé salud, Jessica. Es genial. Qué ganas tengo de ser hermano mayor. Para el próximo fin de semana, acepté jugar al fútbol con otros. Un chico de Gryffindor, Dean Thomas, es un gran aficionado al fútbol y se quejó en herbología de que no hubiera un club de fútbol en Hogwarts. Sugerí simplemente reunir a varios niños con ganas de jugar, y a partir de ahí la cosa empezó a ir viento en popa. Ya tenemos unos 16 jugadores juntos y quizá podamos formar 2 equipos completos para el fin de semana. Hemos puesto folletos en los tablones de anuncios de nuestras salas comunes y Dean convenció a un Ravenclaw para que los pusiera en los suyos. Creo que será divertido. Hagrid ya nos dejó jugar en el campo junto a su cabaña. Tengo muchas ganas. Estudiar y jugar dentro se vuelve aburrido después de un rato. Volveré a escribir pronto. Amo a Harry. Kate sonrió ante el entusiasmo de Harry. Estuvo de acuerdo en que tener amigos con quienes jugar al fútbol le vendría bien. Y quizás podrían convencer a algunos niños de mente abierta, criados por magos, de que era un gran deporte. Al fin y al cabo, solo 7 estudiantes podían jugar en el equipo de Quidditch de la casa, además de quizás algunos suplentes. Ni de lejos lo suficiente como para que un buen número de estudiantes gastara demasiada energía. El partido de fútbol americano había tenido una asistencia muy buena. En total, 20 estudiantes de primero a tercero habían venido a jugar. Eso significaba que formaban 2 equipos de 10, casi tantos como un equipo normal. Hermione, aunque no le gustaba mucho jugar, conocía todas las reglas y se había ofrecido a ser la árbitra, lo cual fue aceptado con vítores. Los capitanes de los equipos fueron elegidos, Dean y Harry, y tras echar un vistazo para ver quién podía elegir al primer compañero, formaron sus equipos. Una vez hecho esto, Hermione repasó las reglas más importantes del juego para todos los niños criados por magos, principalmente que estaba prohibido usar las manos y que si el balón salía del campo, se lo quedaba el otro equipo. Decidieron prescindir de reglas especiales como el fuera de juego. Por ahora, el resto ya era suficiente para tener en cuenta. Hermione explicó que usarían las reglas básicas y jugarían 2 tiempos de 25 minutos. Explicó que cambiarían de lado del campo después del primer tiempo y que habría un descanso de 10 minutos entre ambos para que los jugadores pudieran descansar un poco. Luego dio inicio al partido y, tras un comienzo incómodo, incluso los que no habían jugado antes entendieron la esencia y se divirtieron mucho intentando meter el balón en la portería contraria. Hubo pocas faltas que Hermione tuvo que señalar, ya que se había entendido la regla de que solo se podía golpear el balón y no al otro jugador.
Habría que ver si esto se mantenía en los siguientes partidos. Cuando Hermione silbó para el descanso, ambos equipos habían marcado un gol. Los niños criados por magos sintieron lo agotador que fue el partido, pero también lo divertido que fue. Escucharon las historias de los niños criados por muggles sobre la popularidad del deporte en el mundo muggle y, al terminar el descanso, continuaron con entusiasmo. Al final, el equipo de Dean marcó el gol de la victoria justo antes del final. Harry, un buen perdedor, felicitó a Dean, prometiéndole que la próxima vez su equipo ganaría. Tras el éxito de haber organizado el partido, muchos querían repetirlo. Había sido la experiencia más divertida que la mayoría había tenido desde que empezó el curso escolar. Harry se sentó en la silla junto a la cama de Neville en la enfermería. Había oído hablar del accidente ocurrido en la clase de vuelo y quería visitar al tímido chico, a quien consideraba uno de sus amigos. Aunque no solo se habló de que la escoba de Neville se había portado mal y se había ido volando, solo para que se cayera y se rompiera la muñeca. Ron Weasley y Draco Malfoy habían sido castigados por la profesora McGonagall, no solo por volar sin la presencia de Madame Hodge, sino también por romperle la recordadora a Neville mientras se burlaba de Weasley. Esto no solo le costó a Slytherin 25 puntos por el incidente, sino que Malfoy recibió una semana de castigo. Weasley le había gritado insultos durísimos, y aunque el rubio fanfarrón se los merecía, la profesora McGonagall, que los había oído, no permitió que se comportara así. Así que recibió 2 días de castigo y perdió 10 puntos. Gracias a que los demás Gryffindors, especialmente Hermione, pudieron contarle toda la historia al director de Gryffindor, Malfoy no pudo escabullirse de ese castigo. Neville estaba comprensiblemente deprimido por haber perdido la recordadora, aunque la profesora McGonagall le había asegurado que Malfoy tendría que pagar por una nueva. Por no mencionar que le daba mucho miedo volver a intentar volar en escoba. Vamos, Neville, no dejes que una mala experiencia te arruine el volar. Es genial. Quizás solo necesites empezar con una escoba de verdad que no vuele alto aunque quieras. Oí a alumnos mayores de Hufflepuff decir que las escobas del colegio eran demasiado arriesgadas, pero que el colegio no tiene dinero para reemplazarlas. Algunos me dijeron que siempre se salían de su curso. Si la tuya se comportó así, parece que estaba dañada y no fue culpa tuya, dijo Harry. Soy un inútil para las cosas prácticas, Harry. Mira cómo lanzo hechizos. Nunca me sale bien ningún hechizo. No importa si es de encantamientos o de transformaciones. Y pociones es un desastre para mí. El profesor Snape me pone muy nervioso. No puedo hacer nada bien, dijo Neville deprimido. No pienses así. Solo necesitas algo de confianza. Y no eres la única a la que Snape trata mal. Me odia por alguna razón que no entiendo. No le he hecho nada y siempre me preparo más de la cuenta para sus clases. Aún así, no me alcanza para sacarle la nota que debería. Lee lo que se va a tratar en las 2 próximas lecciones de tu libro. Eso ya me ayuda mucho. Siempre uso un bolígrafo rojo para subrayar los pasos importantes. Eso me ayuda a recordar qué buscar en una receta. Por lo que he oído, Hermione es muy buena en esa clase, así que quizás podrías pasar un tiempo con ella, trabajando en esto para que no tengas que tener tanto miedo como ahora, sugirió Harry. Quizás, pero eso sigue sin ayudarme con mi hechizo. Ni siquiera la varita de papá parece ayudar. Simplemente soy un mal mago, suspiró Neville. ¿La varita de tu padre? ¿No conseguiste la tuya? O sea, Ollivander me dio un discurso sobre que la varita elige al mago. Si la varita de tu padre no hiciera eso, no obtendrías los resultados adecuados. Solo se obtienen los mejores resultados con tu propia varita. Al principio no lo entendí bien, pero cuando una vez tomé la varita de Susan por accidente, me funcionó mucho peor que a mí. Lo mismo pasó con la suya. No nos dimos cuenta de inmediato, ya que ambas varitas están hechas de acebo y se parecen, le informó Harry a Neville. ¿De verdad hay tanta diferencia? Preguntó Neville sorprendido. Sí. La diferencia entre nuestras varitas es el núcleo. La suya tiene un pelo de unicornio y la mía una pluma de fénix, confirmó Harry. Quizás podrías preguntarle a la profesora McGonagall si puedes ir al callejón Diagon un sábado por la mañana a comprar tu propia varita. Después de todo, no tiene sentido que no puedas rendir al máximo solo porque tu varita no te aprecia. Lo pensaré, Harry. Gracias, dijo Neville con una pequeña sonrisa. No hay problema, para eso están los amigos. También podrías venir a nuestro próximo partido de fútbol. Es muy divertido y siempre nos alegra tener más jugadores. O espectadores que animen a los equipos si primero quieres ver y hacerte una idea de cómo se juega, sugirió Harry.
Suena bien. Al menos iré a verlo. No tengo ni idea del juego y no me siento bien jugando así, dijo entonces Neville. Harry asintió y le sonrió a su amigo. Era finales de septiembre y el profesorado se había reunido para la reunión mensual de personal. Lo primero en la agenda fueron los informes de los 4 jefes de casa sobre la reincorporación de los alumnos a la escuela y el progreso de los de primer año. Bien, todos conocemos el procedimiento. ¿Cuál de los jefes de casa quiere empezar?, preguntó Dumbledore. Yo empiezo, dijo Flitwick. Mis águilas se están recuperando bien y los nuevos de primer año van bien en sus clases. Me doy cuenta de que hay menos tensión entre los de primer año que en años anteriores, y creo que tiene algo que ver con las reuniones de los años más jóvenes para ese partido de fútbol americano Mugle que han empezado el señor Potter y el señor Thomas. No sé cuántas de mis águilas asisten, pero creo que al menos 2 de los de primer año juegan y otros van con ellos a ver y aprender más sobre el deporte. Los prefectos me informaron que oyeron algunas conversaciones y comparaciones entre el fútbol americano y el Quidditch, y cuál era más interesante. Hubo las quejas habituales sobre la incapacidad de Cuthbert para enseñar y la parcialidad de Severus. Snape resopló. Como si le importara que a esos pequeños zoquetes no les gustara su forma de enseñar. No había elegido venir aquí a enseñar pociones a mocosos. Quería el puesto de defensa, pero el director se lo había negado cada año. Las serpientes se están comportando como era de esperar. Ya tienen más o menos claro el orden de selección y las mayores les han dicho a las más jóvenes lo que espero de mis Slytherins. Ninguna asistiría a un juego Mugle tonto, dijo Snape con condescendencia. Bueno, que tus alumnos sean demasiado estirados y jueguen a la política desde niños no significa que el juego sea una tontería. A mis tejones les encanta y cada vez asisten más a las reuniones. Creo que pronto tendrán suficientes jugadores para formar más equipos. El ambiente en Hufflepuff es muy relajado y los nuevos alumnos se han adaptado bien a la vida en Hogwarts. Hice que los que no tenían todas las vacunas necesarias para su edad fueran a ver a Poppy, así que están a salvo de enfermedades por ese lado. También envié las cartas a todos los tutores que no sabían que yo era la jefa de la casa de su hijo y les di una presentación básica con información de contacto por si quieren concertar una cita o simplemente saber cómo le va a su hijo en la escuela, dio Sprout su informe básico. Mis leones lo están haciendo tan bien como cabría esperar, aunque tengo algunos problemas con el nuevo Weasley. Simplemente no puede callarse en ciertas situaciones y se ha metido con otros estudiantes. Creo que también necesito hablar seriamente con él sobre modales en la mesa, ya que ya he recibido 4 quejas sobre sus hábitos alimenticios. No entiendo por qué, ya que ninguno de sus hermanos mayores ha mostrado ese tipo de comportamiento y los gemelos pueden ser un horror, como saben. Muchos asintieron. Bueno, el trabajo en clase de muchos podría ser mejor, pero tengo 2 que lo están haciendo bastante bien. Conseguirle al señor Longbottom una varita adecuada le ha ayudado mucho en clase y creo que le ha cogido el gusto a estudiar con la señorita Granger, lo cual también le viene bien, ya que no parecía haberse integrado muy bien en el grupo. Aunque he oído que ha aceptado ser la árbitra de esos partidos de fútbol, ya que conoce las reglas a la perfección. Ya veo. Bueno, los juegos parecen ser un aspecto positivo para la escuela, así que no veo motivo para interferir. Hagrid también me dijo que los niños no causan problemas y que está pendiente de los partidos, ya que están jugando en el campo junto a su cabaña. La verdad es que está muy contento, porque así conoce a muchos alumnos, rió Dumbledore. Muchos profesores sonrieron con cariño. Hagrid era un hombre realmente amable y sería bueno que los niños lo conocieran. Aunque tuvieran que asegurarse de que no les mostrara sus interesantes criaturas. El siguiente tema fueron las clases de Temiéxtasis, y ciertos estudiantes a los que era necesario recordarles que debían trabajar más para aprobar. Había algunos cada año. La señora Hodge preguntó si había alguna manera de conseguir escobas de repuesto, ya que el accidente de Neville Longbottom había demostrado lo peligrosas que eran las viejas. El resultado fue el mismo de siempre. Muy poco dinero para comprar escobas nuevas. Continuaron con los estudiantes de tercer año y cómo estaban lidiando con las nuevas clases, antes de hablar de los estudiantes que destacaban, ya sea positiva o negativamente. Kate y Jessica miraron la nueva carta de Harry. No era tan ligera como las anteriores. Queridos Kate y Jessica, ¿tienes algún buen consejo para que un idiota no insulte a todos los que le caen mal? La verdad es que estoy a punto de darle una paliza a Ron Weasley y a Draco Malfoy.
El primero se ha tomado muy mal que le dijera claramente que no quiero tener nada que ver con él, porque, primero, era un matón, les ha dicho cosas muy feas a Neville y Hermione y se ha burlado de los Hufflepuff en general cuando intentó, de nuevo, que dejara a mis amigos, y segundo, no soportaba nada sus modales. De hecho, me da asco tener que vigilarlo a la hora de comer. Sé que Lavender Brown y Parvati Patil ya se han quejado con la profesora McGonagall, como me dijo Hermione durante una sesión de estudio de defensa en la biblioteca. Simplemente es más fácil estudiar por mi cuenta porque el profesor Quirrell tartamudea muchísimo. Este último llama sangre sucia a todos los hijos de muggles que se encuentra y se inspira en esa tontería de la supremacía de los sangre pura. Por cierto, no le gusta que desmienta sus argumentos. Si Snape no lo quisiera tanto y no lo castigara por nada, por muchos testigos que haya, las cosas irían mucho mejor. Pero el imbécil se sale con la suya en casi todo, siempre y cuando no haya otro profesor cerca. La verdad es que no le gustó nada tener que limpiar con el señor Filch durante una semana por el robo de la recordadora de Neville y por volar sin permiso de Madame Och mientras ella llevaba a Neville a la enfermería para que le trataran la mano. Esperábamos que el incidente al menos lograra reemplazar las peores escobas del colegio, pero no hay suficiente dinero para eso. Me cuesta creerlo. Hogwarts cuesta demasiado dinero como para que sea cierto, o están malgastando el dinero en otras cosas que desconozco. Al fin y al cabo, no tienen que pagar la limpieza, mantener el castillo caliente, varios tipos de ingredientes para pociones ni algunos alimentos. Los elfos domésticos se encargan de todas las tareas del castillo, y muchas cosas se cultivan en los invernaderos o se pueden traer del bosque. Sé que Hagrid le proporciona al profesor Snape un buen número de partes de unicornios que viven en el bosque. Nos habló un poco sobre las criaturas del bosque después de un partido de fútbol. Me encantaría ver un unicornio o un hipogrifo. Suenan geniales. Creo que en tercer año voy a cursar cuidado de criaturas mágicas como asignatura optativa. Volviendo a los dos abusadores. Intentamos hablar con la profesora Sprout, pero como Snape niega todas las acusaciones contra Malfoy siempre y cuando ningún otro profesor las haya visto, dice que simplemente estamos discriminando a los Slytherin por la mala reputación de la casa, pues Voldemort fue alumno suyo. El director no quiere cambiar su decisión. Ojalá pudiera demostrar que decimos la verdad. Eso al menos le daría al imbécil el castigo que se merece. Lo bueno es que la nueva varita de Neville funciona mucho mejor que la anterior y Hermione lo está ayudando a recuperarse. Es una suerte que hayamos descubierto el problema tan pronto. No quiero imaginar los problemas que habría tenido usando la magia si hubiera continuado. Y ya le cuesta creer que no es un buen mago. Su abuela es muy dura con él. Espero que sepáis algo para lidiar con los idiotas, porque mi paciencia realmente se está agotando. Amo a Harry. Capítulo 12. Víspera de Todos los Santos. Harry miró la carta que había recibido de Kate y Jessica. Escribieron que comprendían sus problemas con los abusadores y que había varias maneras de lidiar con ellos. La primera era tener siempre a otros a su alrededor, no solo para respaldar su versión de la historia, sino también para brindarle protección colectiva. Los abusadores que no se salían con la suya tenían la mala costumbre de arremeter contra sus víctimas cuando estaban solas. Eran cobardes y no actuaban cuando no estaban seguros de poder salir airosos sin ser castigados. Como el jefe de casa de Malfoy parecía no querer actuar, y todos sabían que Dumbledore solo daba grandes discursos, pero no actuaba correctamente, solo podían intentar estar preparados. En el caso de los Weasley, deberían llevar el asunto a su jefe de casa, ya que tanto Kate como Jessica recordaban que la profesora McGonagall no tenía paciencia con ese tipo de comportamiento, sobre todo en miembros de su casa. Si tenían suficientes testigos, actuaría. Y, a diferencia de los Malfoy, los Weasley no creían en la supremacía de los sangre pura y menospreciaban a quienes no lo eran. Le informaron a Harry que sospechaban que Ron siempre había oído las historias absurdas que circulaban en el mundo mágico y que, como los padres de Harry habían estado en Gryffindor, tendría buenas posibilidades de hacerse amigo suyo fácilmente cuando ambos entraran en Gryffindor. Su comportamiento probablemente se basaba en celos, que eran más fáciles de controlar que la arrogancia. Aconsejaron ignorarlo si era posible y, si se volvía grosero, reportarlo a su jefe de casa o a la profesora Sprout. En cuanto a Malfoy, debía esperar a ver si conseguía pruebas irrefutables de sus transgresiones, para luego reportarlas a un profesor. No querían que cayera al nivel de esos abusadores y que se mantuviera alejado de ellos tanto como fuera posible.
Respecto al comportamiento del profesor Snape, estaban trabajando para conseguir más apoyo que lograran iniciar una investigación sobre sus métodos de enseñanza. No podían alegar que fuera completamente incompetente, ya que era un reconocido maestro de pociones y uno de los más jóvenes del mundo, pero enseñar y dominar una materia eran dos cosas distintas. Tenían algunos contactos con antiguos compañeros de clase y buscaban un partidario influyente que pudiera poner en marcha las cosas. A Harry le alegró oír eso. Aunque no le servía de mucho oír que se mantuviera alejado de los abusadores por ahora y que recabara pruebas, había visto cómo el profesor Snape ignoraba todas las acusaciones contra cualquier Slytherin si no tenían pruebas sólidas. Así que recopilarlas sería imperativo. La forma de tratar con Ron Weasley era más sencilla. No le gustaba que ciertas personas parecieran estar por encima de las normas del colegio, pero tendría que ser paciente. Nadie podía escapar del castigo para siempre si se portaba mal. Y Malfoy no era lo suficientemente inteligente como para evitarlo para siempre. Harry tenía que controlar su temperamento durante la clase de pociones. ¿Por qué el profesor no podía dejarlo en paz? ¿Por qué tenía que insultar siempre a sus padres muertos? Era realmente mezquino, y el hecho de que ni siquiera pudiera replicar, porque entonces solo le daría a Snape una excusa para restarle puntos a Hufflepuff y castigarlo, era un fastidio. De verdad necesitaba hacer algo al respecto. No podía continuar así durante el resto de su tiempo en la escuela. Finalmente, decidió que también sería necesario recopilar pruebas contra Snape para tener una oportunidad de cambiar las cosas. Salió rápidamente del aula después de que Snape los despidiera y, como solo tenían la siguiente clase después del almuerzo, se sentó en un escritorio en la sala de estudio de Hufflepuff y anotó detalladamente cada insulto que el profesor Snape había usado contra él, con la fecha exacta, las circunstancias y lo que Harry había hecho. También anotó cómo Snape dirigía sus clases. Como su palabra no sería suficiente a largo plazo, llevó sus notas a Stacky Vale o Mix Grisonale. Explicó el problema y su idea de que si se recopilaban suficientes quejas objetivas para el período hasta las vacaciones de Navidad, por ejemplo, el director ya no podría ignorarlo. Pero sería de gran ayuda que otros estudiantes también escribieran sus experiencias en un pergamino, y que todos los estudiantes de una clase firmaran el informe para demostrar que no era solo la opinión de un solo estudiante. A Stacky y Gris les gustó la idea, y prometía ser efectiva. Prometieron hablar con los demás prefectos y convocar una reunión de casa para abordar el problema. Ningún Hufflepuff toleraría el acoso de uno de los suyos, sobre todo si la víctima no había hecho nada para merecerlo. Y que un profesor acosara a sus alumnos estaba mal y había molestado a los Hufflepuff durante años. En 2 días, los Hufflepuff mayores contactaron con los prefectos de Ravenclaw y Gryffindor para que los ayudaran con su plan de controlar el problema del acoso escolar, principalmente de Snape, pero también de otros estudiantes. Los Ravenclaw estaban igualmente molestos con la enseñanza deficiente de ciertas asignaturas y accedieron de inmediato a escribir informes sobre cómo un profesor que consideraban inadecuado e injusto impartía sus clases. Los Gryffindor estaban totalmente a favor de vengarse de la parcialidad e injusticia de Snape, con quien habían sido golpeados sobre todo en las casas. Incluso los gemelos Weasley, que detestaban el trabajo extra, se ofrecieron como voluntarios para escribir los informes de sus clases con los Slytherin si eso ayudaba a que Snape dejara de acosarlos a ellos y a los demás y finalmente comenzara a enseñarles correctamente. Muchos Gryffindors querían abandonar pociones solo por Snape, aunque no pudieran acceder a profesiones que la requerían, como aurores y sanadores. Si había alguna posibilidad de cambiar sus horribles clases de pociones, todos estaban a favor de colaborar con un plan ideado por los Hufflepuff. Al fin y al cabo, si la casa que más defendía el juego limpio estaba tomando medidas, algo tenía que ir muy mal en Hogwarts. Así que cada día, después de una clase de pociones, 2 alumnos de ese año y casa se sentaban juntos y escribían un informe para describir cómo había ido la clase, qué insultos había usado Snape, cómo había sido injusto, si había dado o quitado puntos sin razón, etc. Dejaron que los demás estudiantes de su casa firmaran el informe y los prefectos los recogieron para entregárselos a sus respectivos jefes de casa antes de las vacaciones de Navidad. Por supuesto, guardarían algunas copias de sus informes, por si acaso los que entregaban simplemente desaparecían. Harry observó al numeroso grupo de estudiantes que había acudido al partido de fútbol de hoy. Ya tenían 4 equipos formados, aunque solo 2 tenían 11 jugadores y los otros 2 solo 10.
Aún así, fue un gran éxito, ya que el fútbol era un deporte mugle, algo que muchos magos, especialmente los mayores de familias sangre pura tradicionales, menospreciaban. Pero a los más pequeños les gustaba la oportunidad de divertirse y ser simplemente niños. No tenían que portarse bien todo el tiempo mientras jugaban y se les permitía maldecir cuando algo salía mal. Por no mencionar que pelearse por el balón podía ser un caos. Hagrid estaba contento con la cantidad de estudiantes que querían jugar y dio permiso para instalar un segundo campo. Había espacio de sobra alrededor. También encontraron a Neville como árbitro junto a Hermione. No tenía la confianza suficiente para jugar bien, pero quería participar de alguna manera. Después de hablar largo y tendido con Hermione sobre las reglas, se ofreció a arbitrar cuando quedó claro que tendrían suficientes jugadores para jugar 2 partidos a la vez. Al principio estaba un poco inseguro, pero pronto se metió en el juego y usó su silbato para señalar faltas o cuando el balón salía del campo. Que los jugadores también se adhirieran a sus decisiones contribuyó mucho a que se sintiera más abierto. Sin mencionar que a todos les gustaba lo justo que era en sus decisiones. Neville ganó más resistencia corriendo por el campo para tener una buena vista del partido, y eso se notaba en su menor torpeza cada vez que lo hacía. El grupo tenía partidos todos los fines de semana. Como la temporada de Quidditch aún no había comenzado, incluso había bastante interés entre quienes no jugaban. Incluso algunos profesores venían de vez en cuando a ver de qué se trataba el partido. Principalmente los directores de Hufflepuff, Gryffindor y Ravenclaw. Tras elegir los equipos, lo cual hicieron al azar cada vez para mayor equidad, sortearon qué equipo jugaría contra cuál hoy. Fueron a sus respectivos campos, decidieron quién quería jugar en qué posición, y luego los árbitros dieron inicio a los partidos. Ron Weasley no era un mago feliz. Todos sus sueños de llamar la atención sobre sus hermanos mayores no habían funcionado como debían, solo porque Harry Potter había sido seleccionado para Hufflepuff, de entre todas las casas. En realidad, él era el salvador del mundo mágico y debería haber sido un Gryffindor. Pero no, tenía que ir con los ineptos. E incluso si Ron hubiera decidido pasarlo por alto e intentar convertirse en su mejor amigo a pesar de esto, no aceptó la oferta. ¿Por qué no lo haría? Probablemente se creía mucho mejor que Ron. Era tan popular por ese juego estúpido. El fútbol nunca podría ser tan bueno como el Quidditch. Pero aún así, muchos otros estudiantes iban a jugar y a verlo cada fin de semana. ¿De qué servía si ni siquiera conseguías ganar puntos para la copa de la casa? Y correr así durante media hora 2 veces seguidas con solo un breve descanso era agotador. Volar era mucho más divertido. ¿Por qué querría alguien perseguir una sola pelota si no se te permitía usar las manos? ¿Y solo una pelota para 11 personas? Eso no tenía ningún sentido. Pero a pesar de todo eso, el deporte era muy popular. Cuando les preguntó a Dean y Seamus, quiénes habían estado entre quienes habían ayudado a iniciar las reuniones, qué era lo mejor, dijeron que era divertido y que les gustaba jugar con tantos otros. Dean también dijo que el fútbol era el deporte más popular en el mundo mugle y que estaba muy contento de que también pudieran jugarlo en Hogwarts. Ron no lo entendía. Y ahora incluso Neville había decidido participar de alguna manera. Estaba haciendo de árbitro como ese ratón de biblioteca sábelo todo de Granger. Y tuvo el descaro de decir que al menos con el fútbol, no tenía que temer que su escoba lo volviera a tirar. Simplemente demostraba que Neville era un perdedor. En ese momento, observaba a Neville sentado con Granger, haciendo sus deberes. De verdad, tenían tiempo de sobra para terminarlos. Aún faltaban 5 días para la entrega del ensayo de encantamientos que estaban haciendo. Pero dijeron que no querían jugar hasta terminarlo. Dean y Seamus tampoco querían jugar al ajedrez ni al chasquido explosivo hasta que hubieran terminado su tarea de herbología, que debía entregarse en 2 días. A Ron le molestó eso. Quería jugar al ajedrez, pero no encontraba pareja. Y no le gustó el comentario de Granger de que podía simplemente hacer su tarea hasta que uno de ellos terminara y tuviera tiempo para jugar. La tarea era aburrida y le quedaba tiempo de sobra para terminarla. No sabía que, cuando insistía a los demás alumnos de primer año para que jugaran con él, lo anotarían más tarde para entregarle una lista de quejas a la profesora McGonagall. Harry les había contado lo que sus padres adoptivos les habían dicho sobre cómo tratar mejor a Ron y Malfoy, y accedieron a ayudar a recopilar quejas y pruebas. Todos estaban hartos de su comportamiento. Y, por supuesto, todos los Gryffindors estaban al tanto del plan para Snape. Era Halloween y durante todo el día el olor a calabaza horneada y otros deliciosos dulces había estado invadiendo el castillo.
Harry tenía sentimientos encontrados. Por un lado, le gustaban los dulces y la comida deliciosa tanto como a cualquier otro niño. Por otro lado, sabía que ese día, hacía 10 años, habían muerto sus padres biológicos. Realmente no sabía cómo afrontar el día con tantos otros que solo veían el festín por la noche y quizás un espectáculo de Halloween que los profesores habían organizado. O con algunos de los mayores comentando que Voldemort murió ese día. Algunos idiotas también comentaban que fue el día en que Harry se hizo famoso. Durante su clase de transformaciones, se mostró un poco apático al lanzar hechizos, algo que la profesora notó, pero no hizo comentarios durante la clase. Sin embargo, le pidió que se quedara. Harry les dijo a los demás que siguieran adelante y que los alcanzaría más tarde. Señor Potter, no pude evitar notar que hoy no está como siempre. ¿Se siente bien?, preguntó McGonagall preocupada. No es nada, profesor, dijo Harry mirando hacia un lado. Mientes tan mal como tu madre, señor Potter, suspiró McGonagall. Ella tampoco podría mentir ni aunque le fuera la vida. ¿En serio?, preguntó Harry sorprendido. Nunca lo habían comparado mucho con su madre, normalmente la gente comentaba lo mucho que se parecía a su padre, pero tenía los ojos de su madre. Sí, de verdad. Y siempre me daba cuenta cuando algo la molestaba. Tenía la costumbre de reprimir las cosas hasta que eran demasiado y entonces explotaba con alguien. Eso no era muy saludable para quien estaba al otro lado de su ira. Así que supongo que no es una enfermedad que hayas cogido, sino algo más, dijo McGonagall. Harry suspiró. Odiaba no poder ocultar bien las cosas. No quería hablar de ello. No le gustaba la fama que tenía de que Voldemort no pudiera matarlo, ya que le había costado la vida a sus padres. No me gusta mucho la emoción que tienen algunas personas con Halloween, murmuró Harry finalmente. Es decir, me gusta el significado original del día, es pura diversión, pero las otras razones, se detuvo. McGonagall solo necesitó unos segundos para ordenar sus razones y su rostro se suavizó. Siento que tenga que recordarle su pérdida de esta manera, señor Potter. Los demás estudiantes no lo hicieron con mala intención, le dijo. Lo sé, pero odio que celebren la muerte de Voldemort, o me elogien por hacerme famoso. Siempre recuerdo lo que me costó. Mientras que para el mundo mágico terminó una guerra horrible, para mí significó ser expulsado de todo lo que conocía. Y a los Dursley no les caigo nada bien. Entonces, ¿por qué querría celebrar este día? O sea, me gustan los dulces y la buena comida tanto como a cualquier chico de mi edad, pero tienen que recordármelo siempre. Se quejó Harry. Algunos son tan idiotas. Escuché a Ron Weasley hablando de cómo desearía tener mi fama. ¿No se da cuenta de que habría elegido a mis padres antes que a la fama sin pensarlo 2 veces? Ni siquiera puedo tener una nueva familia legalmente como quiero, porque algunos políticos se creen con derecho a decidir sobre mi destino. Como si les perteneciera. Eso lo había irritado mucho desde que se enteró. Quería llamar a Kate y Jessica sus papás. Quería ser el hermano mayor de su hijo, pero como la gente jugaba con el poder, ni siquiera podía permitirse eso. Señor Potter, lamento que se encuentre en esa situación. ¿Quiere decir que hay personas que quisieran adoptarlo, pero no pueden por razones políticas? Preguntó. Harry se preguntó si debía decírselo. No quería perder a Kate ni a Jessica. La miró a los ojos, intentando encontrar una pista si quería ayudar o si lo arruinaría todo. Pero solo vio preocupación sincera. Sí. Ambos son hijos de mugles, así que el Ministerio de Magia jamás lo permitiría. Otros alzarían la voz y exigirían que se les permitiera adoptarme, y yo no quiero eso, afirmó Harry. Ya veo. ¿Y temes que si se supiera, tendrían problemas?, analizó. Él asintió. Sí, son geniales y Kate me ha cuidado desde que tenía 6 años y se dio cuenta de que los Dursley no me trataban bien. Al principio me puso un encantamiento de no me fijes que solo afectaba a ellos. Eso me ayudó a dejar de maltratarme y también consiguió que me trasladaran del armario de debajo de la escalera a la habitación más pequeña de arriba, usando el encantamiento para convertirlos también en la habitación. Cuando tenía 8 años, finalmente descubrimos cuánto tiempo tenía que quedarme con los Dursley cada año y, salvo esas pocas semanas, me mudé a su casa. Fue mucho mejor y por fin volví a tener algo parecido a un padre. Y Jessica, que ahora es su esposa, se convirtió en una especie de madre cuando se mudó con Kate. El padre de Kate tiene mucha influencia en el mundo mugle e intentó encontrar la manera de que me adoptaran legalmente, pero se encontró con muchos obstáculos cada vez que se hablaba de reclamar a los Dursley como tutores inapropiados, lo que habría sido la forma más fácil de sacarme de allí.
Alguien dejó que se desvanecieran las pruebas de negligencia, los trabajadores sociales que estaban convencidos de repente olvidaron sus investigaciones y cosas así. Por lo tanto, nunca presionamos realmente para la adopción, aunque todos la queríamos, porque nos dimos cuenta de que alguien con magia estaba jugando con mi vida para que me quedara con los Dursley. Así no solo no podemos ser una familia legalmente, sino en todos los demás sentidos. Ojalá la gente dejara de arruinarme la vida. Nunca me han preguntado si quiero vivir con los Dursley. Y las tutelas se pueden mantener fácilmente de otras maneras. Al fin y al cabo, llevamos años haciéndolo, declaró Harry, sabiendo que quizá había dicho demasiado, pero le molestaba mucho. Ya veo. Veré si puedo arreglar algunas cosas. Tengo amigos en el ministerio y la directora del Departamento de Educación de la Magia es hija de un antiguo compañero mío. Casos como este no son responsabilidad de los altos mandos, sino de una oficina del Departamento de Educación de la Magia, ya que no existe un departamento que se ocupe del bienestar infantil en el mundo mágico. Que se sepa, tus padres no dejaron testamento, así que simplemente heredaste la fortuna de los Potter y algunas propiedades, a las que podrás acceder cuando seas mayor de edad. Hasta entonces, están en fideicomiso para ti. Te colocaron con tus últimos parientes maternos, ya que el profesor Dumbledore podía establecer poderosas protecciones que evitarían cualquier daño que viniera de quien tú sabes o sus seguidores, siempre y cuando pudieras considerar hogar el lugar donde vivía la sangre de tu madre. Me explicaron que su sacrificio para mantenerte a salvo activó esa protección y podría estar anclada en su hermana Petunia, explicó McGonagall. ¿A qué distancia exacta de la casa de tu tía vivirías si fueras adoptado? Preguntó. Un poco de la calle. Kate y Jessica también viven en Private Drive. Por eso empezó a cuidarme. Fue mi tutor en la escuela primaria, admitió Harry. Eso favorecería la adopción, ya que la definición es bastante flexible, reflexionó McGonagall. Tendría que hacerse sin que los entrometidos del ministerio se enteren antes de que todo esté legalmente cerrado. Hablaré con Amelia Bones, la jefa del DMLE, a ver qué opina, sin mencionar nombres. Esa es la tía de Susan, ¿verdad? Preguntó Harry, pues ya había oído ese nombre antes. Sí, lo es. Y es justa y escuchará la historia antes de prometer nada o descartar la idea por completo. No puedo prometer que funcione, pero veo que de verdad lo deseas. De algo estoy completamente segura es de que James y Lily habrían querido que fueras feliz. Y no repetiré el error de dejarte con personas en quienes no confiaba que te cuidaran adecuadamente. Pero, lamentablemente, me desestimaron, suspiró. Lamento no haber protestado más por tu colocación con los Dursley, señor Potter, pero confiaba en que el director sabía lo que hacía. ¿Estuviste allí? Preguntó Harry sorprendido. Sí. No me gustaba la idea de que te dejaran con muggles, lejos del mundo mágico. Así que vigilé a los Dursley para asegurarme de que al menos fueran tutores adecuados. No sé por qué dejé que el profesor Dumbledore me convenciera de que te colocarían allí mejor que en otros lugares. Argumentó que si crecías en el mundo mágico, te enfrentarías a tu fama por algo que ni siquiera podías recordar todo el tiempo, y eso inevitablemente te volvería loco. No pude negar ese argumento y cedí, aunque me preocupaba tu tía. No mostró ningún comportamiento adecuado para criar a un niño. Permitió que tu primo incluso la pateara cuando tenía una rabieta. Si alguno de mis hijos hubiera hecho eso, le habría dado una nalgada, se burló McGonagall. Eso no cambió. Dudley nunca recibe una reprimenda, aunque la reputación de los Dursley del barrio se haya desmoronado por cómo lo dejaron descontrolarse. Al final, Dudley simplemente renunció a un pase para graduarse de primaria y fue rechazado por la antigua escuela del tío Vernon. No les hizo ninguna gracia, le contó Harry. Ya veo, me temía algo así. Bueno, veré qué puedo hacer por tu problema y prometo mantenerlo en secreto para el director. Te fallé una vez, intentaré no volver a hacerlo, declaró. Harry asintió agradecido y luego abandonó el aula. Llegó la hora del banquete de Halloween y Harry acompañó a sus compañeros. Muchos habían notado su mal humor, pero no sabían cómo ayudarlo. Al menos no mencionaron nada sobre la derrota de Voldemort a manos de él, pues habían descubierto por qué estaba de tan mal humor. Intentaron animarlo hablando solo de cosas normales relacionadas con Halloween, como los pasteles de calabaza y los dulces que se servirían en el banquete. Harry agradeció sus esfuerzos. Durante el festín, pudo dejar de lado un poco los pensamientos sobre su pérdida, aunque no estuviera tan alegre como sus compañeros. Aún así, disfrutó del festín con toda la comida temática de Halloween.
Y la decoración del gran comedor con murciélagos vivos, enormes calabazas flotantes con muecas recortadas que brillaban gracias a las velas en su interior y telarañas por todas partes era realmente genial. Pero todo eso terminó de repente cuando el profesor Quirrell llegó corriendo al gran comedor, gritando que había un troll en las mazmorras, antes de desmayarse. Solo un fuerte hechizo del profesor Dumbledore logró calmar el pánico de los estudiantes. Silencio. Declaró en voz alta. Bien, ahora quiero que todos regresen ordenadamente a sus salas comunes. Les pido a los prefectos que dirijan sus casas de regreso mientras los maestros me acompañan a lidiar con el troll. Los prefectos de Hufflepuff organizaron de inmediato a los estudiantes, asegurándose de que todos los de primero y segundo año estuvieran presentes, y luego salieron del gran comedor en 2 filas. Los de quinto a séptimo año tenían sus varitas preparadas para proteger a los estudiantes más jóvenes si se encontraban con el troll. El grupo de Hufflepuff estaba casi en la bifurcación donde un corredor conducía a las mazmorras y otro a su sala común, cuando vieron al troll que venía hacia ellos desde la ruta a su sala común. Mierda. Se habrá escapado de las mazmorras antes de que llegaran los profesores. Gritó asustado un alumno de cuarto. Retírense. Gritó el prefecto de sexto año. Vayan a la cocina, es el único lugar lo suficientemente cerca que podemos asegurar. Lamentablemente, muchos estudiantes entraron en pánico e intentaron huir, aunque los prefectos que encabezaban el grupo y otros 4 estudiantes de último año lograron detener al troll por ahora. Hubo empujones para escapar. Algunos estudiantes se cayeron y no lograron levantarse antes de que otros los pasaran corriendo. Harry era uno de ellos y apenas logró rodar hacia un lado antes de que otros lo pisotearan. Intentó ponerse de pie, pero sintió que se había torcido el tobillo. Y el troll se acercaba. Harry, levántate. Le dijo Stacky Bailblon con urgencia. Me torcí el tobillo cuando me empujaron, Stacky. Le dijo Harry. Maldita sea, no conozco ningún hechizo para estabilizar el tobillo. Fay, ven aquí, necesitamos un vendaje rápido para un esguince de tobillo. Gritó. Al poco rato, otra niña de quinto año se acercó a Harry y le preguntó qué tobillo se había lastimado. Harry señaló su pie derecho y pronto lo cubrió con una venda rígida. Gracias, se dirigió a Fay. No hay problema, ahora vamos, tenemos que alejarte. Es bastante difícil detener al troll sin tener a un primerizo cerca para protegerlo, respondió Fay y ayudó a Harry mientras Stacky los cubría. Parecía funcionar. Estaban a poca distancia de la entrada de la cocina cuando el troll se abrió paso entre los Hufflepuff mayores que los defendían y oyeron gritos de dolor. El troll llegó a la carga por el pasillo, blandiendo su garrote con furia. Harry miró al enorme troll con miedo y apenas evitó que Stacky recibiera un golpe en la cabeza, lo que la habría matado. Había intentado aturdir al troll, pero no funcionó. Harry la empujó al suelo cuando el troll blandió su garrote. Tristemente, tuvo que apoyarse en su pie herido, pero apretó los dientes e intentó seguir hacia la cocina. El troll blandió su garrote de nuevo y Harry se agachó, intentando ignorar el dolor en el tobillo. Stacky y Fay lanzaron todo tipo de hechizos contra el troll, logrando ralentizarlo un poco, pero no pudieron detenerlo. Otros, por detrás, lo alcanzaron y lo ayudaron, pero solo enfureció más. Finalmente, uno de ellos prendió fuego al garrote y lo obligó a soltarlo para no quemarse. Ahora solo se golpeaba con sus largos brazos, pero perdía alcance sin el garrote. Harry tuvo la mala suerte de que, al esquivarlo de nuevo, uno de los golpes lo golpeó en el brazo izquierdo y sintió un dolor insoportable, creyendo oír cómo se le rompían los huesos. Se estrelló contra la pared del pasillo, gritó de dolor y se agarró el brazo herido. Sectum sempra. Entonces oyó una voz atronadora y el troll aulló de dolor. Percutió. Añadió otra voz y el troll volvió a aullar. Incarcerus ferrum. Espetó una tercera voz, y el sonido de pesadas cadenas se sumó a la mezcla. El troll está asegurado. Dijo una voz. Necesitamos a Poppy aquí. Tenemos varios estudiantes heridos. Harry ya no notó nada, se desmayó del dolor. Cuando Harry se despertó de nuevo, pudo oír unas voces suaves hablando. Horrible, simplemente horrible. 27 estudiantes heridos. Podemos estar contentos de que Severus, Filius y Minerva llegaran a los Hufflepuff tan rápido después de que el troll los encontrara. De lo contrario, me temo lo que podría haber pasado, escuchó decir a Madame Pomfrey. Sí, tuvimos suerte. ¿Qué tan graves son tus heridas, Poppy? Reconoció la voz de la profesora Sprout.
Tengo algunos huesos rotos, muchos moretones graves, algunos esguinces de tobillo, muchos codos y rodillas raspados, 3 conmociones cerebrales y casi toda la casa en shock. Ya envié té con una poción calmante fuerte a la sala común de tu casa, Pomona. Pero deberías estar allí pronto para decirles a tus estudiantes que nadie corre peligro de muerte y que todos se recuperarán. Mañana por la mañana, después de observarlos una noche, les daré el alta a los que tengan moretones y esguinces de tobillo. Los que solo tengan raspaduras podrán irse después de que les haya dado una crema para aplicar durante 2 días y tomar una poción calmante. He tratado a los que tienen huesos rotos, pero necesito ver cómo se recuperan antes de dejarlos ir. Supongo que será mañana. Los que están peor son los que tienen una conmoción cerebral. El señor Potter, el señor Robards y la señorita Tonks. Necesito que me quede con ellos unos días. Con una conmoción cerebral no se juega. Deben informar a sus padres sobre las lesiones. De hecho, les aconsejo que envíen cartas a todos los padres para informarles sobre la verdad antes de que la prensa se entere y explique las cosas, declaró Pomfrey. Sí, eso sería lo mejor. De verdad quiero saber cómo ese troll logró entrar a la escuela. No debería ser posible traspasar las barreras, se quejó Sprout. Harry cerró los ojos. Estaba cansado. Pronto dejó de notar nada a su alrededor.